Hola gente, bienvenidos a un nuevo episodio de La Economía P2P. Estamos nuevamente acá con Ian en... Un búnker atómico que tenemos. Exactamente, estamos especialmente... No queremos decir que estamos en Utah, en un búnker atómico, pero bueno, no pasa nada. Está diseñado especialmente para resistir cualquier tipo de catástrofe. Sí. Vamos a tener Financiera. suficiente material como para poder resistir cualquier crisis Sí. global. De todo ahí. Así que bueno, si un día están por acá cerca, no les vamos a decir dónde, pero si tienen ganas de pasar Si o se pasan lo por cruzan Utah, por afuera, avisan. Sí. nos mandan un mensaje y nosotros les abrimos la puerta. Cualquier cosa, la contraseña es... Y no digo más porque bueno, no quiero adelantar mucho. El día de hoy vamos a tratar un tema que tiene que ver con una especie de búnker que uno puede armarse. Es una forma también de entender quizás ciertas cosas que van pasando y darle un nuevo enfoque, y a veces también simplemente, no quiero, digamos, desarrollar demasiado en esta parte, pero uno a veces se pregunta por qué la gente actúa como actúa. ¿Cuál es el incentivo del tipo malo para actuar como tipo malo? Y encima querer hacerse pasar por un tipo bueno. Porque por lo menos el tipo malo que te dice yo soy malo, Sí, no te está claro. mintiendo, no es un hipócrita. Sí. El problema son los hipócritas. El problema es el tipo que se hace pasar por bueno siendo malo y Sí. sabiendo que él es malo. Juntos por la maldad, ese es el problema. Juntos por la maldad, juntos por un montón de cosas. Lo que queremos hablar el día de hoy es la regulación, el lavado de cara que se le hizo, y especialmente la regulación en el mundo de lo que son las criptomonedas, en el mundo de lo que tiene que ver con la libertad financiera a partir de la invención de Satoshi Nakamoto, el efectivo electrónico de persona a persona. Yo creo que desde la perspectiva de ellos nunca jamás se hubieran esperado que una tecnología de esta manera fuera posible, que simplemente combinando ciertos elementos criptográficos preexistentes, una persona podía diseñar un sistema que era capaz de quitarlos del medio de forma definitiva y que encima generara la suficiente tracción como para generar un nivel de adopción que ya para ese entonces era muy considerable. Pasó de ser una comunidad de nicho de internet a una sensación en los medios de comunicación en muy poco tiempo. Estamos hablando incluso de los medios tradicionales de comunicación, con lo cual en esa época donde quizás no era todavía tan prevalente el uso de las redes sociales para comunicarse, la mayoría de las personas todavía se informaba a través de la tele u otros medios. Bueno, esto tiene mucho que ver, ¿no? Estoy hablando de allá por 2011, 2012, 2013 quizás, donde realmente Bitcoin surgía como una competencia directa. Y en ese momento se hablaba, no sé si te acordás, Ian, pero lo hemos visto en la historia, que se hablaba de el uso ilegal que se le daba a las criptomonedas, principalmente. Ese era el discurso que uno escuchaba en los medios. Y entonces la principal respuesta es, Bitcoin no es un instrumento ilegal, es una herramienta. Después cómo se use, Sí, depende de cada después, usuario. después ese discurso cambió un poquito. Si quieren les recomendamos un documental, ¿Quién mató a Bitcoin? Para entender un poquito por qué cambió este argumento, Exactamente. pero ahora ya no es eso, ya no es para narcotraficantes. O para criminales o para criminales. terroristas. Ahora es para otras cosas, pero no para dinero. Lo que les recomendamos hacer es exactamente como dijo Ian. Vean ese documental, es excelente y van a entender qué fue lo que cambió. Les adelanto un poco, lo que cambió fueron la mentalidad de las personas, hubo una intervención en este proyecto. Sí. Y a partir de ahí es que nosotros tenemos Bitcoin Cash como una respuesta a mantener esa visión original, ese diseño original. Lo que, no obstante, no se habla tanto ahí es del otro lado, del lado oficial, quizás no de lo que se hizo por debajo de la mesa, sino de lo que se pone encima. Se habla mucho, y sobre todo después de 2017, con las ICOs y demás, y esta nueva oleada de nuevos inversores, los que llegaron después del fork, se habla acerca de regulación. Quizás uno simplemente dice, bueno, sí, si uno por ahí tiene una mirada más libertaria, dice, bueno, la regulación no sirve, la regulación es innecesaria, pero quiero entender la mentalidad detrás del regulador, quiero entender por qué la gente busca regular y por qué la regulación necesita tener una doble cara, ¿no? Por un lado, lo que es realmente la regulación, el verdadero propósito, y por otro lado, por qué necesitan justificarse. Esto es muy interesante porque también es una forma de detectar, ¿no? a gente que tiene doble moral o gente hipócrita. Sí. O sea, fíjate cuál es lo que hacen, pero también el resultado que intentan obtener. Sí. Y por qué el agresor busca presentarse como un no agresor. Porque nadie quiere pasar por agresor. Yo el otro día estaba escuchando un podcast de Stefan Molyneux que dice, nadie puede aceptar la realidad, o sea, ciertas cosas que uno no puede decir porque implican aceptar la realidad de que uno quizás no es tan bueno, que directamente es malvado. Bueno, yo creo que en este caso pasa lo mismo, uno no quiere presentarse de malvado. Sí.
Y el Estado es el último que se quiere presentar como un malvado. Al contrario, se quiere presentar como el salvador. Entonces inventan todas estas leyes. Es como el trapito, ¿viste? Exactamente. El trapito es el que te Te cuida el cuida el auto, auto. no, es un extorsionista. Sí, ¿de quién te cuida el auto? Es ¿Y una de persona quién te lo cuida? extorsiva. Sí, sí. Busca extraer Probando dinero a favor dándole de a la- ver qué te pasa. Sí. Lo mismo que pagar, no pagar impuestos, ¿no? Sí, sí, sí. O al Te pasa lo mismo que te ciertos pasa con el tipos trapito, te de rompe el vendedores auto, ¿no? ambulantes. Sí. Eh, de hecho, hay un meme, no quiero entrar mucho en esto, pero hay un meme que decía, hola, vengo a cobrar los impuestos. ¿Para qué? Para protegerte. ¿Para protegerme de qué? De lo que te voy a hacer si no pagas los Claro, impuestos. sí, es literalmente eso. Es literalmente eso. Entonces, vamos un poco con una definición, ya estaba entrando al podcast. ¿Qué es la regulación? Y bueno, la regulación, en definitiva, vamos a ver los resultados, busca reducir el atractivo natural de un bien o servicio para minimizar el acceso a él. Eso es necesariamente lo que hace toda regulación, lo que busca toda regulación. O sea, nadie hace una regulación para intentar multiplicar un bien o un servicio. Eso, digamos, no necesita regulación. Si alguien lo quiere y hay una demanda para ello, el mercado naturalmente tiende a proveerlo. Quizás no a la velocidad que los reguladores o los burócratas quisieran que eso se proveyera, pero sin embargo eso es lo que tiende a pasar, porque cuando hay demanda de algo, el mercado actúa en base a precios. O sea, Sí, sí, hay es más. como lo que decía Reagan, no me acuerdo exactamente la frase, pero era algo como, si se mueve, ponerle impuestos, si se sigue moviendo, regulalo, y si ya no se mueve, subsidialo. ¿No? Es eso, Es- literalmente. es Es como eso. todo el proceso. ¿Qué hubiera pasado? Si se mueve, la gente lo descubre, si la gente le parece útil, la gente lo sigue utilizando, y si la gente lo sigue utilizando, eso no necesita ser subsidiado, porque la gente va a buscarlo naturalmente. No, falta una regulación ahí. Faltan regulaciones. Obviamente se busca desde determinadas maneras justificarlo, ¿no? Obviamente la regulación viene acompañada de un discurso, es decir, es un acto de agresión porque necesariamente avanza sobre el derecho a la propiedad privada, el derecho a disponer de tus bienes como vos quieras, por ejemplo, disponer de tus recursos para producir, disponer de tus recursos para comprar, y se justifica en general como un mecanismo colectivo de control, es decir, a partir de ahora es la sociedad la que tiene el control de lo que ocurre en la economía, ¿no? Incluso ciertos países que se dice que son capitalistas tienen este tipo de argumentos cuando hablan de mecanismos colectivos de control, ¿no? Para evitar los atropellos de las grandes corporaciones, las grandes empresas, etc. Sin embargo, no es la ciudadanía la que decide, ni hay una voz colectiva que se alza por encima de todo, una voz física me Sí, refiero. esto que ya lo demostró la Public Choice. Exactamente. Sino La que lo que hacen representatividad que no funciona. ¿no? son los No es representantes los que aparecen como los que llevan adelante el mecanismo de regulación. Son ellos los que dicen qué regulaciones tienen que aplicarse, en dónde, por cuánto tiempo y cuáles tienen que ser las condiciones. Y también presentan que es como una especie de alternativa de defender derechos de consumidores, ¿no? Por ejemplo, regulamos los precios de los autos para que más gente pueda comprar autos. Una pavada, ¿no? Pero no hace falta que, si viene siendo el podcast, no hace falta que explique por qué eso no funciona. Sí. Los reguladores en general buscan todas las industrias posibles para regular. Es decir, creo que no hay una sola industria que no esté regulada. Sí. El propio regulador. Es el propio Está regulador. burocratizado, si querés, sería la versión regulada De hecho, la Constitución, en teoría, sirve como un corset de cosas que el gobierno no puede hacer. Por ejemplo, la Constitución de Estados Unidos, que es en base a la cual se hacen el resto de las constituciones, en la cual se inspiran el resto de las constituciones de las democracias jeffersonianas o occidentales, en realidad no tiene ninguna regulación, simplemente dice las cosas que el gobierno no puede hacer. Eso te da una idea también cuál era la visión del gobierno que tenían los padres fundadores. O sea, en definitiva ellos lo veían como una especie de demonio que había que controlar. El problema es que quizás no sabían que con un papel no se controla un demonio. Necesitas un poco más que eso, quizás no tener al demonio en primer lugar. Pero bueno, ese era como el plan de ellos. Entonces, si bien es cierto que no hay nada que no esté regulado, la gente, sin embargo, en general tiene una visión positiva de la regulación. ¿Y esto por qué? Bueno, porque la justificación que se da, la mentira, tiene un efecto que es notablemente positivo. Y aparte, si fuiste escuela pública o privada, regulada, estatillada en el fondo, Sí. claramente la regulación es Está lo que presente, promueven dentro, ¿no? ¿no?
y se regula absolutamente todo. Por ejemplo, en el caso de las escuelas, bueno, si no tenemos impuestos, ¿cómo vamos a pagar escuelas públicas? O si no tenemos Escuelas impuestos, estatales. escuelas estatales, exactamente. Públicas también son las privadas. Y si no enseñamos, por ejemplo, ciertas ideas en las escuelas públicas, ¿cómo vamos a hacer que la gente no sea, no sé, de determinadas maneras que a nosotros nos parece que está mal? Y se sigue avanzando y cada vez se avanza más. Inclusive, por ejemplo, se obliga a que escuelas privadas, incluso escuelas que tienen una orientación más religiosa, que no está de acuerdo con ciertas ideas, se las obliga a enseñarlos de igual manera. Sí. So pena de intervenir más duramente. Entonces, la amenaza siempre es la regulación, es decir, la regulación amenaza con más regulación. Y la gente, sobre todo aquellos que no están instruidos, porque tampoco tiene incentivo el Estado para explicar cómo funciona correctamente la economía, inventa la idea de que todo lo que no está regulado es susceptible a fallos de mercado. De hecho, a mí me lo enseñó una profesora de economía. En su momento me dijo, el Estado interviene porque existen fallos de mercado. Es decir, el mercado no es una máquina que falla o no falla. El mercado es un proceso individualizado de un montón de decisiones que no se puede fallas de Estado, las fallas de regulación, esas no. No, jamás. No sé. O sea, se estudian. De hecho, incluso si uno da una definición de fallo de mercado, creo que es más probable de fallar con una regulación que sale mal y que a lo largo de la historia han sido muchos más los casos que con un fallo de mercado, con algo que además de la validez. fatal arrogancia, ¿no? De andar vos definiendo que es un fallo en el mercado y que no, ¿viste? Pero como si vos quién no sé, sos ¿qué sería para un ellos un ángel. fallo de mercado? Que no sé, que por ejemplo a ciertos lugares, a Porque el ciertas regulador no zonas, falla, ¿no? No. Pero ¿qué sería? Que a ciertas zonas rurales, por ejemplo, no sé, no tengan acceso a internet, ¿eso es un fallo de mercado? Porque simplemente no es rentable tender un tendido eléctrico o otras cosas para que le llegue a 5 familias. Un monopolio natural, por ejemplo. O los monopolios Eso es lo que yo naturales, defiendo. exactamente. Que de hecho son defendibles los monopolios naturales. Sí, simplemente sí. es aquel que es el mejor proveyendo un bien o servicio, la gente lo tiende a elegir por sus características. Sí, igual esto es otra cosa. Libre mercado no significa más competencia. Significa libre entrada y salida del mercado. Es una cosa totalmente distinta. No tiene nada que ver una de las cosas con la otra. De hecho, muchos conservadores de Estados Unidos Sí, creo que es más argumentan en competencia. contra de el libre mercado diciendo que tenía que haber más competencia. Sí, Decir sí, que no tiene se que haber trata más de eso. competencia forzosamente, o sea, tienen que aparecer más competidores, es una forma también de intervenir en el mercado. Sí, es una excusa. Ponele que vos tenés una buena intención y ponele que estás más lejos del comunismo que un socialista, por ejemplo. Pero eso no significa que lo que estás haciendo no sea intervenir la economía. Y en definitiva, desordenar ese proceso Sí, de es soft selección socialismo. natural. Es un socialismo extremadamente suave, ponele bien intencionado, pero que falla y que tiene un error de comprensión de base. Recomendamos mucho los libros de cualquier autor de economía austríaca para entender por qué esto es así. Especialmente los libros de Hoppe, que hacen un énfasis especial en todo lo que tiene que ver con propiedad privada, producción de defensa, producción de justicia, dentro de un sistema de derechos de propiedad privada, porque creo que hace una muy buena justificación praxeológica de por qué, en definitiva, cualquier intervención termina siendo un ataque a la propiedad privada. Bueno, un ejemplo que acá notamos fue la industria médica y farmacéutica están extremadamente reguladas. Se ve, por ejemplo, el caso de, se me ocurren las patentes, se me ocurren las leyes de derecho de autor. Y todo esto sirve con el objetivo de darle al burócrata una justificación para su existencia. Es decir, como ahora tenemos estas leyes y las tenemos que hacer cumplir, comillas, a partir de ese momento necesitamos a alguien que las haga cumplir. Y aparece el burócrata, aparece aquel que controla. Y esa persona que controla es tan susceptible a corromperse como cualquiera de nosotros, que les hace pensar que no le estás dando el poder a una persona para facilitar la entrada o salida de un mercado, por ejemplo, de una forma que antes no era posible. Es decir, ahora el que tiene suficiente dinero, justamente las grandes empresas, pueden sobornar o coimear al burócrata, y sin embargo aquellas pequeñas empresas quizás no tengan esos recursos o no tengan la espalda legal. Subir la barrera de entrada. Es subir la barrera de entrada. Sí. Aparte, esto es súper de sociedad credencialista, ¿viste? Uh-huh. Si no tenés el título, no podés ejercer y todo este obvio. tipo de cosas. Obvio. Y de hecho, es la misma ideología, pero por el Estado. Sí, ¿no? Es la misma ideología, solamente que trasladada al Estado. Bueno, en el caso de la regulación financiera, lo que se busca hacer son tres cosas principales: limitar el flujo de capitales, limitar los ahorros y limitar las inversiones que estén por fuera del control estatal. Es decir, nosotros
como Estado, ¿no? Lo que queremos hacer es que todos los flujos de capitales, que todos los ahorros, que todas las inversiones estén bajo nuestra órbita. Es decir, que si necesitamos dinero, sabemos quién tiene los ahorros, sabemos cuánta gente tiene más de determinada cantidad de dinero en sus cuentas bancarias. Sí, después aparecen estas cosas como que todo el tiempo el dinero se tiene que estar moviendo, ¿viste? No puedes atesorar porque todo el tiempo se tiene que estar moviendo, invirtiéndose. Bueno, hay gente que tiene esta idea, y lo hemos escuchado varias veces, de que el dinero es como la sangre que circula en la economía. Y lo mejor es que la sangre en tu cuerpo circule tipo al palo. Sí, sí, Todo sí. el Mientras tiempo, más rápido todo el tiempo circule la sangre, mejor, Sí, sí. ¿viste? Todo el Si tiempo se licúa no circulando, importa, pero tiene que circular. Sí, sí, sí. Y a la velocidad que yo quiero que circule. A la velocidad que yo creo que circula. Más o menos según lo que considero necesario en ese momento. Ahora, yo quiero poner el foco, acabo de usar un poco el método UPB, ¿no? Que para los que no conozcan es el método, digamos, de una moral y ética basada en principios seculares y racionalmente derivable. Si nosotros decimos que todo el dinero debe estar declarado ante el gobierno, esa sería como una, entre comillas, verdad intermedia. Lo que nosotros podríamos considerar como un principio activo es nadie tiene derecho a robar, Sí, lógico. ¿no? Y a partir de ahí derivamos nosotros, y la experiencia práctica nos lo demuestra, si un desconocido se nos acerca en la calle y nos preguntara por nuestros ahorros cuánto dinero tenemos, ya ahí empezaríamos a sospechar. Sí. Y si además nos exigiera una parte de esos ahorros o ese dinero, nos sentiríamos como extorsionados. Sí, sí. Y si encima utiliza la fuerza, ¿qué pasa a hacer eso? Un robo. Sí. Entonces tenemos una gran verdad. Está mal Solamente que robar. te dice soy del gobierno, entonces no pasa nada. Bueno, claro, Nada, nosotros tenemos una gran verdad Ah. por encima de todo, que es está mal robar. Tenemos una pequeña verdad que está mal Pero que no me es para roben a mí no, en no este es para caso. mí, es para dárselo a otro. Claro, y en el medio está bien cobrar impuestos porque así funciona la sociedad. Está lo hago bien, gratis yo, es está para bien pagarle a otro. que el resto de las personas sepan que un burócrata que vos no conocés, que para vos es tan desconocido como aquel que se acerca en la calle a preguntarte la hora, No te conoces, ¿eh? no te conoce y no tiene ningún interés particular en tu bienestar. No es tu familia ni siquiera, no es De alguien hecho, de todo tu lo contrario, amigo. te está sacando dinero. Tiene interés en vos porque vos tenés algo que él quiere. Es la única razón. O sea, si vos lo pensás así. Sangre, más o menos. Es claro, es un chupasangre, Sí, sí. es un verdadero vampiro fiscal. Entonces, si decimos todo el dinero debe estar declarado frente al gobierno, lo que estamos diciendo es estoy queriendo que me roben. Lo cual obviamente es ilógico, porque la gente después cuando le roban generalmente se queja. Nadie dice, bueno, está bien robar, está bien que el gobierno robe y está bien que me roben a mí particularmente. Es muy raro encontrarse, por no decir prácticamente imposible, encontrarse a alguien que piense de esa manera. Es que no es robo. UPB lo que te dice es... otra cosa. Claro, ahí está, ese Sí, es el lo que- tema. sí, le pone otro y acá nombre. acá está la salsa de la cuestión. Lo que hace el Estado es robo. Pero ¿cuál es el truco? Te hace parecer que no es Sí, robo. sí, total. Entonces ahí está la trampa. Si nosotros desenmascaramos a todo lo que está sucediendo y lo vemos como lo que realmente es, nosotros nos tenemos que oponer moralmente a esto que está ocurriendo. Es una cuestión moral, ya no es una cuestión, por eso también se habla mucho de que en el Práctica. fondo toda la batalla por las ideas de la libertad es una batalla moral, no es una batalla simplemente política. Es algo filosófico, es algo que está en el Sí. centro, en el núcleo de la cuestión. Está mal robar. O sea, nosotros defendemos el derecho a la propiedad porque está mal robar. Sí, sí. De hecho, el mandamiento no robarás es una limitación a lo que uno puede hacer con la propiedad ajena. No puedes acercarte a la propiedad ajena a menos Le que aplica tengas al permiso. gobierno también. Y le aplica al gobierno. El gobierno no está por encima de una verdad universal, moral, como está mal robar. Sí, sí, O no robarás. Al gobierno también le aplica el no robarás. A lo sumo, si los impuestos fueran voluntarios, bueno, eso sería otra cosa. No, de hecho- serían impuestos. De hecho, Ese es tema. el UPB muestra que el robo en sí es contradictorio. O sea, cuando vos estás robando, estás diciendo que la propiedad privada en algún punto no existe, ¿no? Exacto. Entonces, ¿para qué querés una...? O sea, cuando vos robás lo que estás haciendo es estás sacando propiedad privada de uno y te la estás llevando vos. Pero cuando le estás robando, la estás negando. O sea, es un acto contradictorio. Por eso está mal, ¿no? Si yo te saco propiedad privada, estoy diciendo que la propiedad privada en realidad no aplica, pero me la quedo yo. Entonces, para mí, acá sí aplica la propiedad privada. Es Exacto. universal. Entonces, ese es el problema. Que uno de los que marca UPB. Por eso dice que está mal robar, ¿no? Porque de hecho vos no podés robar sin contradecirte. Es ilógico. No podés robar. No es racional, sí. No es racional. lógico. Sí, sí, sí. Por eso 100%. también es que es tan maldito, ¿no? Y por eso es que la única forma que tiene una persona que roba de no parecer un ladrón es tratar de mentir. 100%. De hecho, voy a decir algo que por ahí es medio polémico, pero el ladrón que roba en la calle es más legítimo, ¿no? Porque por lo menos actúa de forma más consistente. Sí. Sabe que lo que está haciendo está mal y no trata de ocultarlo.
Salvo que no sea un estafador, pero eso ya es algo más complejo. Entonces el Estado se parece a un gran estafador, que te convence que lo que está haciendo es en tu beneficio Sí, sí. y te obliga. Es un estafador que sin te habla vos de des cuenta. chiquitito, Exactamente. que seas Es un grande, groomer, apoya a es toda un tu groomer, familia, sí. ¿no? Sí, O sí, sea, sí. Es un acosador. Es un acosador. De todos. Un acosador público. Ahora, como se disfigura la vida del Estado y nosotros no vemos a las personas dentro del Estado como los entes que están cometiendo esos crímenes, sino que lo que vemos es, bueno, una institución etérea, algo que está por encima de nosotros, una especie de Dios, es más difícil verlo, pero ahí está. En definitiva, el que aplica esa regulación, el que aplica ese control, esa intervención en la propiedad privada es el que está queriendo hacerse con los bienes ajenos. Entonces, hoy en día tenemos una herramienta que nos permite tener mayor control sobre eso. Por lo menos evitar el robo directo, el robo descarado. Después, en cuanto a las inversiones, son positivas en general, ¿no? O sea, hay mucho tipo de inversión. Inversión es simplemente hacer cualquier cosa que vos esperes que te va a dar una ventaja a futuro. Que vos lo que estés entregando en el presente sea menor que lo que vos esperás obtener en el futuro. Por ejemplo, estudiar un fin de semana para rendir un examen en vez de salir con los amigos es una inversión, porque o sea, vos si aprobás el examen vas a decir, este examen me costó una salida con mis amigos. Pero vos preferís eso, y eso en el sentido praxeológico de la perspectiva de la escuela austríaca, no estamos hablando simplemente de inversiones, bueno, pongo $100 y recibo 110. Cualquier cosa que vos esperes hacer que obtenga un mayor beneficio futuro es una inversión. Cuando elijo hacer una dieta estoy invirtiendo en mi salud, por ejemplo. En vez de comer una hamburguesa como, no sé, algo más sano, como un bife de chorizo con un montón de proteína y con un papas fritas. Con papas fritas. Me refiero a las hamburguesas artificiales que vienen. Sí, las Nut Burger. Las Nut Burger, exactamente. Es peor comer, Sí, es peor comer eso que comer una. Y después, bueno, ¿cuál es la mentira que nos dicen en términos de ahorros, inversiones y demás? Bueno, nos dicen, bueno, muchachos, pero necesitamos para evitar el terrorismo, necesitamos para evitar el narcotráfico, necesitamos para evitar que los criminales. En realidad es para defenderte de esto. Exactamente. O sea, obviamente, no, acá viene la mentira, yo te hago un mal con la excusa de que en realidad te estoy haciendo bien, busco confundirte, o sea, busco mentirte. ¿Por qué? Porque te quiero proteger del narcotráfico, te quiero proteger de... Dame eso que tenés, es por tu bien. Bueno, ¿cuál es el problema de esto? Es que si nosotros creemos en el principio de presunción de inocencia, es decir, todo el mundo es inocente o se considera inocente hasta que se muestre lo contrario, es decir, yo tengo que, para acusar a alguien de algo, tengo que mostrar legalmente que esa persona es culpable, que es supuestamente el sistema legal que rige en la mayoría de los países de la civilización occidental. En el caso puntual, prácticamente en todos los países, de las cuestiones fiscales, de lo que tiene que ver con impuestos, evasión y demás, se invierte. Es decir, vos tenés que demostrar que no sos un evasor, vos tenés que demostrar que no sos un terrorista, vos tenés que demostrar que no sos un narcotraficante. ¿Por qué? Porque, bueno, es así, ¿viste? Entonces, estas instituciones actúan en contra de los principios que el mismo Estado se adjudica para actuar en cualquier otro caso. Los procesos legales se invierten y la carga de la prueba se invierte. Es decir, la persona que es inocente tiene que demostrar que es inocente, lo cual en algunos casos puede ser prácticamente imposible. Y lo que termina pasando es que en muchos casos las personas, para evitar mayores complicaciones, sucumben a la tentación de decir, bueno, prefiero que se lleven esto y que no se lleven más, ¿viste? Sí. En vez de, por ejemplo, pelear, porque obviamente los recursos del Estado son para ellos virtualmente infinitos y para el pobre tipo que se tiene que defender del Estado son finitos y tiene que asignarlos con mayor cautela. Y quizás una lucha eterna con el poder del Estado no es lo más rentable, ¿no? Cuando uno trata de sostener una familia y vivir en sociedad. Y se me ocurre, por ejemplo, el caso de Roger, ¿no? Que, bueno, se lo acusa de... Kim.com. Sí. O de Kim, ¿no? O básicamente Coproductora cualquiera. McAfee. O McAfee, Joe McAfee, Claro. que en paz descanse, que pasaron por este proceso, ¿no? Y bueno, en definitiva creo que quizás fueron demasiado obtusos, ¿no? para el poder como para decir, yo no voy a doblar la cabeza y voy a ir hasta las últimas consecuencias. En algunos casos las últimas consecuencias les costó la vida. Bueno, pasando a la siguiente sección, y acá viene una parte interesante. Las regulaciones, entonces, casi que estamos de acuerdo en que son algo malo. Casi que estamos de acuerdo, absolutamente todos, ¿no? Después de demostrado esto, yo obviamente lo creo, pero tienen efectos siempre negativos.
o en el 99% de las veces. Si tiene, Salvo cuando Apple tiene que poner el USB-C. salvo. Podemos hablar de eso si Ahí querés. es positivo. Porque, ¿qué pasó? Sí, Caso puntual. Unión Europea, quizás el centro, o sea, Ese es el único bochín que metieron bien. el único ejemplo de, digamos, una sociedad construida con el fin solamente de empeorar la economía de todos los países que intervinieron. De hecho, Europa es la región del mundo que menos crece en términos económicos. Creo que crece más América Latina y África porcentualmente. O sea, no digo que tengan el mismo nivel de vida que en Europa, pero digo, crece menos. O sea, se estancan. Y justamente lo que tienen encima es la Unión Europea, el Banco Central Europeo, bueno, todas estas cosas que terminan de alguna manera regulando. Sí, es el chiste. todo. Estados Unidos innova, China lo copia y la Unión Europea regula. ¿Qué pasó? Sí. Que a nosotros nos pareció gracioso. El iPhone, todo el mundo sabe, tenía su propio tipo de cargador privativo. Bueno, igual esto es un problema de patente. O sea, la regulación vino a solucionar un problema de patente, si querés. Sí. Que es un problema ya introducido. Que es un problema que ya no existía, Pero digamos, bueno. con regulaciones. O sea, la regulación introduce la patente y lo arreglamos con otra regulación. Sí. Entonces tenían el derecho de fabricar iPhones y crearon la patente para el cable Lightning. Todos los dispositivos Apple utilizaban ese cable Lightning relativamente Network. reciente. Y lo que terminan pasando es que en la Unión Europea dicen, no, ahora todos los celulares tienen que venir con el mismo puerto de carga y tiene que ser USB tipo C. Y bueno, Apple saca el iPhone 15, le pone nuevo cable de carga. Yo la verdad pensé que lo que iban a hacer era sacar un iPhone que no tuviera puerto de carga. Y están tirando por ahí, me Y parece. que para mí, para el próximo van a tratar de hacer eso como para decirles, toma. Sí. Y eso puede parecer gracioso. Mucha gente va a decir, por fin, Apple se puso al día. Ponele, yo prefiero el puerto de carga USB tipo C. Me gusta tener un puerto de carga para todo. Mi computadora, el celular, todo se carga con Sí, es USB práctico. tipo Es C. una estandarización. práctico. Digamos. Pero no quiere decir que sea lo mejor. Quizás el producto de Apple era mejor para ciertos casos de uso, pero nadie piensa, por ejemplo, ya que la Unión Europea se preocupa tanto por el clima, la cantidad de dispositivos y dongles que dejaron de funcionar con los nuevos iPhones simplemente porque no son retrocompatibles, o que uno tiene que comprar un nuevo adaptador, lo cual hace pasa el que es uso como más de cara incómodo. de acá en adelante. Sí, obvio, plantean lo como eso. entiendo. Quizás estaban pensando hace mucho tiempo, pero digo, también Apple innovó, porque el cable Lightning salió antes de que el USB tipo C fuera popular. O sea, la idea de poner un cable reversible lo innovó Apple. Y yo no soy un Sí, fanboy no sé de si se Apple. acuerdan del micro USB, no era reversible, No era una reversible, tortura. y se doblaba y se aflojaba y no cargaba bien, se llenaba de mugre y el cable Lightning, bueno, era más elegante en prácticamente todo. No estoy defendiendo a Apple, Era más simplemente estoy chiquito diciendo era inclusive que el mejor. USB-C. En ese momento era técnicamente mejor. Y por eso la gente lo eligió y por eso la gente quería, en parte, el iPhone, porque podías poner el cable en cualquier lado y andaba, funcionaba. Bueno, entonces, ¿por qué los reguladores son los que piden las regulaciones? ¿No? Porque Apple te volvió en esta. ¿Por qué los regulados son los que piden las regulaciones mayormente? Porque las instituciones tradicionales, especialmente, en el mundo de las finanzas, son las que piden regulaciones para las criptomonedas. Bueno, acá hay algo interesante y es, no sé si conocen a Peter Thiel. Él tiene un libro además, pero tiene un podcast, en realidad es una charla que hizo en una universidad, no me acuerdo cuál, que hablaba de el tema de los monopolios, ¿no? En su libro Zero to One habla de 0 a 1, habla de que uno como emprendedor tiene que buscar un monopolio, ¿no? Entre otras cosas. Entonces, uno de los ejemplos que dice, que es una parte graciosa, ¿no? de la charla, él dice que el que tiene monopolio no lo dice. Por ejemplo, Google tiene monopolio en la búsqueda, ¿no? O sea, en las búsquedas de Internet, todo el mundo, la mayoría, usa Google, claramente. Debe ser arriba del 95%, 90% mínimo, sí. Si lo usan en absolutamente todo. Lo usa todo el mundo. Entonces, ¿qué es lo que te dice Google? ¿Qué te va a decir? Yo invertí en mí porque tengo el monopolio de la búsqueda. Ya sabemos todos que lo tiene. ¿Qué es lo que dice Google de cara al regulador? Él le dice, no, yo no tengo ningún monopolio. Yo soy un pequeño pececito en el enorme océano de la publicidad y el marketing del mundo, ¿no? Entonces te muestran como si fuese el gráfico, ¿viste? Del océano, de la publicidad. De la publicidad y de Google, Google es un pobrecito, chiquitito. Claro, obviamente, ellos... El motor de búsqueda sirve justamente por el marketing digital que tiene. Entonces, lo que te dicen, el negocio no es sino es, ¿se entiende? El negocio es la publicidad. Entonces, ¿con qué lo comparamos? Con toda la publicidad del planeta Tierra. Entonces, les da un número chiquitito. Después lo que dice, obviamente, Peter Thiel es que lo opuesto es lo que hace el que no tiene un monopolio, ¿no? El que no tiene un monopolio dice, yo tengo el mejor
restaurante de pizzas de Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo. Entonces tengo el monopolio. Pues soy el que más pizzas vende. O sea, obviamente, el que tiene realmente un monopolio no te lo va a No lo decir, dice. porque no quiere perder. No lo pierde. Menos de cara a los reguladores. Y de hecho, una excelente forma de no perder un monopolio es subir lo más posible la barrera de entrada. No, total, sí. Porque, sí. ¿qué pasa? Si vos tenés un ámbito en el cual vos estás compitiendo, ofreciendo, por ejemplo, motores de búsqueda, vos decís, bueno, a partir de ahora los motores de búsqueda tienen que incorporar búsqueda asistida por inteligencia artificial para eliminar resultados que puedan ser ofensivos Sí, sí. para ciertas comunidades o que eliminen resultados peligrosos y no sé qué, para que la gente no pueda acceder fácilmente a información que pueda ser, no sé, peligrosa. ¿Sabés lo caro que es tener una asistencia por AI cada vez que buscas algo? Es extremadamente costoso. Solamente una enorme corporación del tamaño de Google podría costear, Sí, Google, o Bing, Microsoft, sí, ¿viste? o Apple. O, claro, Microsoft, Apple, podrían costear ese nivel. Pero es por tu propio bien, Leo, por favor. Bueno, pero justamente Sí, sí, en sí. ese caso, la excusa es por tu propio bien, pero eliminamos la competencia y generamos un monopolio, lo cual a su vez nos hace más dependientes de esos que producen ese producto. Y a partir de ahí, una vez que el regulador está asociado con el regulado, que ya son casi una sociedad prácticamente, por eso se habla de capitalismo corporativista en algunos libros. Sí, Peter Thiel también en algún punto lo que intenta es que el Estado sea dependiente de ciertas empresas. Esto es algo que él, por ejemplo, trabaja mucho en su empresa en Palantir, que le brinda servicios a la NSA, a la CIA. Entonces, un poco su idea Estamos hablando de alguien que sabe de lo que habla. de cómo hacer, claro, arrodillar al Estado es haciéndolo dependiente de tu tecnología como empresa, ¿no? Él dice, en algún punto la regulación, este tipo de regulaciones son favorables porque hacen que el Estado sea dependiente de ciertas corporaciones, ¿no? Bueno, Y lo vos ve sabés como que, algo bueno, por justamente ejemplo, esa dependencia, y no que el Estado sea independiente y pueda hacer lo que un quiera, caso que sea real. dependiente de ciertas corporaciones. Si lo empezás, tiene una ventaja en este lado, ¿eh? No estoy Tiene defendiendo ventaja para la regulación, corporaciones. No, pero no, estoy no, diciendo no. tiene unas ventajas que el Estado sea dependiente de corporaciones. Obvio, para las corporaciones tiene una ventaja. No, bueno, también un poquito para todos, ¿no? O sea, si el Estado, por ejemplo... El Estado termina para utilizando tecnología más ineficiente. Casi siempre. Sí, cuando pasa no, eso. pero lo que digo es, por ejemplo, si la patente de los trenes, ¿no? y del gas hubiera sido dependiente de distintas corporaciones. O sea, si, por ejemplo, todo lo que tiene que hacer un gobierno autoritario depende de corporaciones para hacerlo, bueno, en algún punto está como, ¿no? Medio atado de manos, ¿no? No que pueda hacer todo lo que quiera, sino que depende de que le den o no le den estas corporaciones lo que necesita. Obviamente le va a dar dinero, le va a inyectar, le va a robar recursos al resto para dárselo, todo lo que quieras. Pero en algún punto le pone cierto corset, si lo pensás. Tecnológicamente. Sí, por lo tecnológicamente menos. lo hace. Pero lo que Tecnológicamente. termina pasando, por ejemplo, en un caso que se me Por ocurre ejemplo, es... la NSA o no usa los servidores de Amazon. Sí, ¿Qué pasa si Amazon lo paga? chau. No, se termina Digo, la NSA. Claro. Ahora, Digo, no solamente usan eso, pero parte en el caso depende de Amazon. instalaciones militares críticas, en el caso de Estados Unidos, había, no sé, hasta hace no relativamente mucho, no sé si no sigue ocurriendo, usaban una versión de Windows completamente desactualizada. No sé si ni siquiera Windows XP, creo que estábamos hablando de Windows 98. Y Microsoft le seguía dando soporte, y como eran el único que tenía acceso al código fuente, son los únicos que le podían soporte. Entonces, esa institución estatal... Bueno, por ejemplo. Y por extensión, todos los, entre comillas, contribuyentes realmente llamados pagadores de impuestos terminan bancando una empresa con la que quizás no tiene nada que ver, ¿no? Claro, pero igual también algún- Richard en Stallman algún avivate. punto, y cuando las empresas se vuelven más internacionales, en algún punto inclusive es más difícil. Vos, por ejemplo, imagínate si la Alemania de los 30, la patente de los rieles, de los trenes y de las rejas, las tenían empresas de Estados Unidos, por ejemplo. Bueno, Sí. necesito hacer acá un riel y acá poner un tren, ¿para qué? Y acá necesito poner una reja, ¿para qué? ¿No? O sea, hay cierto... Es una forma en algún punto de controlarlo. ¿No? Sobre todo Sí, si las sí, empresas sí. son internacionales. Digo, Sí, esto sí, es sí. una cosa sencilla, pero puedes pensarlo a Igual nivel tecnológico. Uno también ve cómo eso puede derivar una el especie software de para espiar a simbiosis. todo el mundo, por ejemplo. Bueno, pues ahí ves cómo puede derivar una especie de simbiosis en la cual las empresas y los estados Sí, están... hay simbiosis. Entonces, vos tenés, por un lado, el Estado les da el monopolio, Sí, pero si la empresa tiene diciendo que simbiosis estamos regulando y mejorando la calidad de la gente, y por el otro lado las empresas dicen, bueno, yo te proveo los servicios que necesitas. Es como una especie de sociedad ya sé, criminal. lo entiendo. Es muy de pero sí, gángster. ya lo entiendo. Pero si esa corporación internacional tiene simbiosis con más de un país,
y varios de esos países están en conflicto, en algún punto, ¿no? Había una teoría que decía que 2 países que tuvieran McDonald's nunca fueron a la guerra. En algún Sí, punto no se cumplió, hay no una se cumplió, cierta... pero se venía cumpliendo bastante. Sí. Digo, no estoy defendiendo la corporación, No, pero obvio. entiendo que tiene una cierta ventaja que el Estado sea dependiente Sí. y no sea totalmente autónomo. Pues totalmente autónomo comunismo. tiene el poder total, claro. Obvio, todas las empresas son estatales, entonces lo que hace el Exacto, todo Estado, lo que listo, necesita ya está. lo tiene. Entonces puede hacer lo que quiere, cuando quiere, todo el tiempo. Entonces, en algún punto la corporación, que sea dependiente, lo pone un poco de rodillas. Yo lo veo positivo. Sí, tiene sentido. O sea, en ese sentido sí, no te estás convirtiendo en un estatista, lógico. No me convertí en un Blade Runner corporativista. Todo es tipo la... Se entendió, se entendió. Sí. Espero que la gente haya entendido y cualquier cosa. Bueno, las quejas se las mandan ahí ganas. Yo me lavo las manos. No, mentira. No, pero por ejemplo, se la quería jugar re poco. supone, por ejemplo, Libra. ¿Te acordás cuando Google quería sacar? Bueno, sí. Cuando Facebook quería sacar Libra. ¿A Meta. mí me gusta Libra? No. ¿Hubiera sido bueno que saliera al mercado? ¿Qué ¿Vos querés qué que diga? preferís Sí. usar? ¿Libra o el dólar? Yo prefiero usar Libra. Sí, ¿por qué no? ¿Por qué Yo no? prefiero usar Libra que usar. Por lo menos pasa a ser del gobierno a una corporación. Poder ser peor, Podés elegir. poder ser mejor. Sí, lógico. Pero en algún punto, ¿viste? Ujú. Bueno, otro caso que quería mencionar, Sí. Google, bueno, siempre terminamos en Google, porque es como muy fácil, ¿no? Sí. O sea, cuando tenés un podcast de tecnología y que hablas de corporación, tenés que decir Google, Apple y Microsoft. No puedes tener un podcast sin mencionarlo, pero realmente ocurre. Sí. Todo el mundo dice, no, yo no uso, por ejemplo, los que usan Mozilla Firefox, dicen, yo uso Firefox porque no quiero bancar a Google. Bueno, Uy, sí. tengo una noticia. La única razón por la que existe Mozilla es porque justamente sirve como una excusa para Google, para decir no tenemos el dominio, El monopolio, sí, el sí, monopolio. total. Justamente esto es lo que contabas hoy. Buscan esconder el hecho de que existe el monopolio. Le dan $500 millones por año a Mozilla. A cambio, Mozilla les pone a Google como navegador por defecto. Ellos gastan el dinero en activismo, el navegador queda desarrollado a medias. O sea, cómo se nota que se les filtra el presupuesto en una burocracia enorme. Pusiste una regulación Sí. antimonopolio y después hiciste que el que en la práctica tiene monopolio subsidia al que no lo tiene para Exactamente. que esté ahí con respirador, Claro, pero no lo Google suficiente lo hace de para forma que no se proactiva, atreva a... porque prefiere gastar $500 millones por año y no que le Sí. saque, no sé, 60.000 millones por tener el No, y monopolio de todos los aparte tener buscadores para controlada tu competencia, mirar lo que le hicieron tenerlo al estándar conforme. Oil, por ejemplo. Es lo Pero que pasó. Microsoft haga lo que Firefox o Mozilla, aunque le vaya bien o le vaya mal, le va a entrar $500 millones por año, entonces no van a hacer nada. No van a obviamente. hacer nada. O sea, no dependen de Es la un cantidad de ñoqui, gente vamos que a los decir la usa. verdad. Firefox, sos un ñoqui. Pero es un ñoqui privado, ¿viste? Sí, es un Es un ñoqui ñoqui privado. por lo menos no lo paga la gente, ¿viste? Sí, pero funciona como ñoqui, a eso me Eso refiero. sí, agarran donaciones. Lo que sí dejan muy en claro antes de que vayan a donarle a Microsoft, a Mozilla, es que ellos dejan muy en claro que todas las donaciones que reciban no necesariamente van para el desarrollo del navegador, sino que principalmente van para causas sociales y activismo, lo cual a uno le hace pensar por qué voy a darle la plata a Mozilla y no sé, a una A Greenpeace caridad, directamente, claro. a una caridad para hacer activismo. Pero bueno, tengan ese dato en color. Dicho sea de paso, yo uso un navegador que está derivado de Mozilla Firefox, pero eso no quiere decir que lo que haga Mozilla esté bien. Aunque sí, digamos, está sostenido con Yo no, yo uso respirador Chromium, artificial. así que Bueno, sí, yo ya uso basado en sabemos, ya Chromium, sabemos. Igual que todo el mundo. Ya sabemos, sí, bueno. Y yo ocasionalmente también, debo admitirlo. Sí. Yendo a la regulación de las criptomonedas, ¿por qué los reguladores financieros y las empresas financieras buscan regular las criptomonedas? Bueno, por la misma razón. Quizás dejan, ¿no?, a estas empresas como Binance, los grandes exchanges, los grandes fondos de inversión que tienen reservas en ETFs o en cripto, para decir, bueno, sí, existe el mercado cripto, no lo estábamos eliminando, jamás nuestra intención fue hacerlo. Nuestra intención simplemente es que se ajuste a las reglas de juego del mundo. controlada. Claro, exactamente. Queremos que jueguen con las mismas reglas que todos, ¿viste? Sí. Bueno, la idea es que Bitcoin no tiene por qué jugar con las reglas de nadie. Bitcoin juega con las reglas de la ética de la propiedad privada. Vos no tenés la llave privada, vos no entrás acá. Vos no sos el dueño de este dinero, vos no lo tocás. Sí. Igual es cierto que hay muchos, sobre todo maximalistas de BTC, que apoyan, ¿no? El legal tender tiene que ser solo para Bitcoin. Todo el resto tiene que ser baneado Obviamente. porque son scams. Obviamente. De Esa es la hecho, lógica como- que manejan.
el Estado te tiene que impedir a vos hacer un juicio crítico para decir en qué querés invertir y qué no. ¿Por qué de paso no te dice, no, vos estás invirtiendo en Amazon, pero no, deberías invertir en realidad en Azure de Microsoft porque te le va a ir mejor, porque estás haciendo una mala elección, ¿viste? Porque una vez esto es un scam. Tendríamos que prohibir de todo el resto porque esto es lo único que Absolutamente. funciona. O sea, tendríamos que prohibir cualquier empresa que no esté en el top por market Hay cap. que frenar la innovación porque todo el resto es un scam. Exactamente. No hay mayor innovación. Esto es el punto final del... ¿Hay scams? Sí, seguro. No me queda la menor Pero duda. La scams mayoría, el en la- 99% hay de los empresas scams los también ves que de son- 500 hay empresas en la kilómetros. bolsa que también son scams. Obvio. Mirá, bueno, Madoff. fondo Madoff. Y cuánta gente relevante tenía guita metida ahí. Sí. O sea, hay scams y la mayoría con un poco de criterio. O sea, que haya gente con poco criterio, con dinero, no es culpa de nadie. O sea, no tiene por qué ajustarse una regulación a todo el mundo para evitar eso. Al contrario, justamente lo que están haciendo es tratar de castrar el avance y dirigir a la gente a este ambiente controlado y asustándola diciendo, mira, si vos usás cripto por afuera te va a ir mal, pero si vos usás aplicaciones de billetera con cripto, exchanges regulados, está bien, hasta capaz que haces un dinero y después de ciertos recortes y nuestra tajada, perfecto. Viste, aparte siempre es, cuando tenés ganancias es nuestras ganancias, Sí, cuando sí. tenés pérdidas son tus pérdidas. Sí, sí, O siempre. sea, pasamos muy rápido de eso, ¿viste? Como, y eso absolutamente con todo, bueno, no hace falta. Si alguno de los que nos escucha tiene su propio negocio, ya sabrá cuántos negocios podría Que mantener son con sus lo que paga pérdidas impuestos. y nuestras ganancias. Sus pérdidas y nuestras Sí, sí. ganancias. Bueno, en el caso de las inversiones pasa lo mismo. ¿Pero Sí. por qué? ¿Por qué buscan hacer esto? Porque justamente hay gente que tiene esta mentalidad de que es porque nos están cuidando. Porque es mejor hacer las cosas de forma compliant. Es mejor ser sumiso y decir, bueno, sí, este es el mundo en que vivimos. ¿No? A mí me gustaría que fuera de otra manera, pero este es el mundo en que vivimos. Sin embargo, realmente Igual no me tiene por qué espían. ser así. Bitcoin Cash nos da una herramienta, es decir, una tecnología que no conoce regulaciones, no conoce barreras, no conoce de falta de privacidad. Y yo creo que acá es donde tenemos que hacer el énfasis. Son muy lindas las aplicaciones de, no sé, a otras blockchains. Que a veces uno dice, che, ¿por qué Bitcoin Cash no tiene algo así, no? Pero de nuevo, estamos eligiendo algo para largo plazo. Estamos haciendo una inversión. En el sentido de, estamos apostando a que el día de mañana la gente va a comerciar utilizando un dinero que sea completamente libre y completamente aceptado de forma voluntaria. O sea, no queremos imponérselo a nadie. No estamos pidiendo legal tender solo para BCH, por Sí. ejemplo. No estamos haciendo eso. No estamos diciendo que... No, simplemente tenés que- abran la entrada y salida. Abran la entrada y salida. Sí, nada más. Abrir la puerta, nada más. Abrir la puerta y dejar que fluya. Que todo fluya. Sí, y que sacar la nadie puerta. fluya. Y que bueno, a partir de ahí ya la gente tomará sus propias decisiones. Nosotros también tenemos este rol de informar, decir esto existe, esto se puede usar, esto ya funciona, no tenés que esperar. E incluso en situaciones complicadas, en lugares donde por ahí es más difícil, si ustedes me entienden, se puede usar y funciona igual de bien y no discrimina si vos estás en un lugar donde tenés una regulación que te oprime o si vivís en un país un poco más laxo, si vivís en un país donde todavía no les importa, ya les va a importar, quédate tranquilo. A todos lados llega esto es algo global. Eventualmente vas a terminar teniendo que hacer algo para, si vos no tomás control de tus monedas, vas a tener que hacer algo para no perderlo. Porque van a buscar por todos los medios. Primero, sacártelo. Y segundo, hacerte la vida imposible. Y tercero, si no te pudieron hacer la vida imposible, por lo menos vas a tener que estar identificado en todo momento. Por eso se viene también la parte de identidad digital. Recomendamos por qué no WorldCoin. Exactamente. Episodio. Ese es, creo que entra en detalle de lo terrorífico que pueden llegar a ser estas tecnologías. Porque es un campo de testeo para ver hasta qué punto se puede llevar de forma masiva una moneda estatal Sí, la idea centralizada. además que testeo está haciendo implementación. Bueno, sí, es una implementación en el mundo real, Sí, pero le está dando un montón de data a aquellas instituciones estatales que hoy en día quieren imponer una CBDC, Sí, sí, total. que va a venir. O sea, la alternativa es Bitcoin Cash o CBDC. Sí, de hecho, o sea, No, si vos en el ya, futuro. si todo el mundo ya se lo vio con, por ejemplo, si un país entero se lo vio con WorldCoin, se escaneó el iris, ya está. Ya está. No hace falta que la propia CBDC la implementase en WorldCoin. Obviamente. Es también un poco el negocio de WorldCoin. Pero bueno, sí, eso lo está. venderles no se puede. el mercado. Sí. Así que bueno, gente, creo que esto ha sido todo por el día de hoy. Sí, esperemos que Espero les haya gustado. gustado el episodio, que les haya parecido interesante. A nosotros nos encantó hacerlo, Sí, llevarlo adelante. agradecimos a Mariano, nuestro Patreon. Exactamente. Y bueno, saben que se pueden sumar como Patreon si les interesa. Háblenos por Telegram. Pueden entrar a @BCH Argentina en el grupo de Telegram y ahí nos pueden contactar.
Y bueno, nos vemos el viernes que viene. Chau, chau. Chau, chau.